Saludos. En este video veremos el análisis y la simulación de un amplificador operacional en configuración integrador. En la figura de la derecha se observa el circuito que será estudiado en esta videoclase, el cual se compone de un amplificador operacional, un condensador de realimentación de 0.1 microfaradios conectado a la entrada inversora del operacional, una resistencia de realimentación de 220 kiloohmios también conectado a la entrada inversora del operacional, una resistencia de 10 kiloohmios conectado entre la entrada inversora del operacional y el voltaje de entrada que será definido para el circuito, el cual se define en este caso como la figura de la izquierda, donde se ve una señal pulsada de una frecuencia aproximada de 500 Hz, dado que el ancho del pulso es de 1 milisegundo y el periodo total de esta señal de entrada es de 2 milisegundos. Entonces un ancho de pulso de 1 milisegundo, un pulse width y un periodo de 2 milisegundos. Además, con un voltaje positivo de 2 voltios y un voltaje negativo de menos 2 voltios. Se pide entonces encontrar o calcular el voltaje de salida de ese circuito y también la simulación en SPICE del circuito completo. Para analizar este circuito podemos proceder haciendo un análisis en Laplace, dado que tenemos entonces un condensador de realimentación. Entonces también vemos que hay un comportamiento acá semejante al circuito inversor que ya se vio en otra videoclase, dado que en este elemento aquí tenemos una impedancia definida por ese condensador de realimentación, que podemos definir entonces como ZF, dado como RF en paralelo con la impedancia del condensador, esto es 1 sobre CS. Y por su parte tenemos acá en la resistencia de entrada una RI que podemos representar también como una impedancia ZI, tal que en el dominio de Laplace la ganancia de este amplificador queda definida entonces como la ganancia del amplificador inversor dado como menos ZF sobre Z1, que corresponde a la expresión semejante al amplificador inversor que hemos visto antes en otra videoclase. Ahora, despejando entonces el voltaje de salida en Laplace de la expresión correspondiente será menos ZF sobre Z1 por el voltaje de entrada también en el dominio de Laplace. De manera que si el voltaje de entrada en el dominio del tiempo es un escalón, esto es una señal que sea entonces un voltaje pulso más para un tiempo t entre t1 y t0 y un b pulso menos para un tiempo t entre un t2 y t1, entonces el voltaje de entrada en Laplace no es más que el voltaje b pulso más sobre la variable s de Laplace. Entonces con ello el voltaje de salida en Laplace corresponde a menos ZF sobre Z1 por S por el voltaje de pulso más. De modo que con los valores dados para ZF y para Z1, entonces el voltaje de salida en Laplace corresponde a la expresión de menos la resistencia de realimentación RF sobre el valor de R1 todo sobre 1 más S por RF por el condensador CF, el condensador de realimentación, y por el voltaje B pulso. Sobre la variable S. Entonces ahora con ello podemos encontrar la transformada inversa de Laplace para definir el voltaje de salida en el tiempo, lo cual nos lleva a encontrar que el voltaje de salida B0 en el tiempo, ahora en el dominio del tiempo, entonces será menos RF sobre R1 que multiplica a 1 menos E a la menos T sobre RF por CF y todo es multiplicado por el voltaje de pulso más.
Esta será la expresión general del voltaje de salida en el tiempo para este amplificador inversor, integrador. De manera que en este ejercicio tenemos que el valor de t está entre 0.5 milisegundos y menos 0.5 milisegundos, tal que el ancho del pulso, como se indicó en el enunciado, es de 1 milisegundo con un periodo t de 2 milisegundos. Entonces puede ser afirmado que cuando el producto de RF por CF es mucho mayor al periodo t, entonces podemos aproximar la función exponencial de la siguiente manera. Entonces esta exponencial se puede aproximar, que depende del producto de RF por CF, entonces es aproximadamente igual a 1 menos T sobre RF por CF. Entonces es una condición que solo se da en este caso puntual en el que el producto de RF por CF es mucho mayor al periodo. Entonces de esta manera entonces el voltaje V0 TT entonces queda aproximadamente igual en esa condición a menos RF sobre R1 que multiplica al valor de T sobre RF por CF, y todo ello multiplicado por el valor del pulso más, de manera que cancelando RF con RF, entonces el voltaje de salida queda definida en el dominio del tiempo V0 de T igual a menos 1 sobre R1 por el condensador de realimentación multiplicado por el voltaje V pulso más por el tiempo. Entonces, lo cual es una expresión de voltaje integrador. Voltaje del circuito integrador. Dado que el voltaje V pulso más es un voltaje constante y la variable T es una variable lineal. De modo tal que el inverso del producto de R1 por el condensador de realimentación RF corresponde a la frecuencia en radianes de la ganancia unitaria. Esto es igual a, entonces, a 2πf por la frecuencia en Hz de la ganancia unitaria. De manera que podemos despejar esa frecuencia en Hz de la ganancia unitaria y definirla entonces como 1 sobre 2π por el producto de R1 y el condensador de realimentación. Entonces marquemos esta expresión como la ecuación 1 y esta como la ecuación 2 a fin de ahora darle valores a ambas expresiones. Dada la señal de entrada aquí definida como voltaje de entrada Vin, el voltaje V pulso más es igual a 2 voltios, el período es igual a 1 milisegundo, R1 es de 10 kiloohmios y el condensador de realimentación CF es de 0.1 microfaradio. Entonces de la ecuación 1 tenemos que el voltaje V0 para 0.5 milisegundos corresponde a menos 1 voltio. Igualmente, voltaje V0 para un voltaje de menos 0.5 milisegundos será 1 voltio positivo. Entonces, lo cual nos permite encontrar que el voltaje de salida V0 de T igual a menos 1 sobre R1 por CF por el voltaje del pulso más por el tiempo es una integral del voltaje de entrada, o sea, de esta señal aquí, tal que entonces esa integral tendrá una pendiente delta de V0
con respecto a delta del tiempo, definida como menos 1 sobre R1 por CF por el voltaje de V pulso más. Quedando entre valores a esas expresiones, V pulso de base es 2 voltios y R1 y CF será entonces 1 milisegundo. Entonces tenemos aquí una relación de menos 1 sobre 1 milisegundo, esto es el producto de 10 kiloohmios por 0.1 microfaradios por 2 voltios, es decir, la pendiente de esta integral entonces será delta de V0 sobre delta de t es de 2 voltios por milisegundo, y una pendiente que es negativa, dado que tenemos aquí el signo menos, entonces aquí esto es negativo, menos. Entonces con ello la figura resultante será la siguiente: en t igual a 0, entonces tendremos aquí una salida en voltaje 0. Para la parte positiva, entonces una pendiente negativa, entonces una recta con pendiente negativa, dado que tenemos una pendiente de menos 2 voltios por milisegundo. De manera que para t igual a 0.5 milisegundos y una entrada de 2 voltios, la salida es de menos 1 voltio. Esto es una línea recta, aproximadamente así, hasta menos 1 voltio. Y para la parte acá negativa, entonces tendremos una pendiente positiva por el factor de inversión, definido de la siguiente manera. Pasando por acá, con un factor de 2 voltios por milisegundo. O sea, acá tenemos 1 milisegundo. Entonces acá se espera tener de aquí a aquí 2 voltios. Entonces 2 voltios por milisegundo. Entonces acá tengo entonces aquí menos 1, aquí menos 1 voltio y aquí 1 voltio. Y finalmente para la parte positiva aquí de nuevo, entonces otra vez pendiente negativa, o sea que uno entonces cae de esta manera. Esta sería la salida esperada para el voltaje Vout en el dominio del tiempo. Con ese tiempo acá entonces en milisegundos, manteniendo la escala del tiempo del voltaje de entrada. Finalmente, la ganancia unitaria de este amplificador integrador inversor entonces tiene una frecuencia correspondiente definida en la ecuación 2, de la cual será la frecuencia de la ganancia unitaria corresponde a 1 sobre 2pi por R1, que es 10K, por CF, que es 0.1 microfaradio, de lo cual nos da esta frecuencia 159.2 Hz. Entonces vamos ahora a verificar en la simulación todo esto que acabamos de calcular y de encontrar para este circuito. Bien, aquí tenemos ahora entonces el circuito simulado en SPICE, el cual entonces incluye el amplificador operacional, la R de realimentación de 250 kiloohmios, el condensador de realimentación de 0.1 microfaradio, la R de entrada de 10 kiloohmios y la fuente de entrada pulsada, que varía de 2 voltios a menos 2 voltios con un ancho de pulso de 1 milisegundo. Vamos entonces ahora a simular el circuito para observar su comportamiento. En el gráfico se observa ahora el voltaje de entrada, la línea verde que va de 2 voltios a menos 2 voltios con un ancho de pulso de 1 milisegundo o un periodo de 2 milisegundos, y la línea roja como voltaje salida, que tenemos entonces una caída dependiente que es proporcional al inverso de la integral. Es decir, cuando el voltaje acá es positivo, la integral es negativa, y cuando el voltaje es negativo, la integral es positiva, entonces lo cual corresponde a un integrador inversor. De nuevo aquí el voltaje es positivo y su integral es negativa, y acá el voltaje es negativo y su integral es positiva, con un ancho entonces de la integración entre 1 voltio y menos 1 voltio, o lo que es lo mismo, 2 voltios por cada milisegundo. De nuevo 2 voltios de 1 voltio menos 1 voltio por cada milisegundo. Vemos acá una escala de 1 milisegundo de nuevo, y en ese milisegundo hemos variado de menos 1 a 1 voltio, es decir, de nuevo 2 voltios por cada milisegundo.
como se esperaba según el estudio teórico que se acaba de realizar. Finalmente está aquí el diagrama de Bode de este amplificador integrador inversor, el cual muestra aquí una ganancia unitaria, es decir 0 decibeles, a una frecuencia de 159 Hz. Justamente lo que se esperaba, dado que en la teoría nos dio un valor de 159.2 Hz y que tenemos un valor experimental de simulación de 159 Hz, bastante preciso con lo que se encontró en la teoría. Finalmente, la bibliografía de ese tema. Hasta pronto.